Un estudiante universitario de 19 años fue encontrado estrangulado en un bosque a 20 kilómetros de su casa. Su mejor amigo es sospechoso del asesinato. ¿Por qué el espíritu de la víctima no puede cruzar al otro lado? Y realmente envió mensajes de texto a su familia después de la muerte. No te lo pierdas. Bienvenidos a Investigaciones Psíquicas, un proyecto de historias verdaderas y asombrosas. Personas que se llaman a sí mismas clarividentes investigan increíbles anomalías místicas y resonantes casos criminales. Para construir esta casa en el centro de su pueblo, hace 20 años, Marina y Andriy fueron al extranjero a ganar dinero. No había nadie que los ayudara ya que ambos tenían padres discapacitados. Después de regresar, comenzaron su propio negocio vendiendo alimentos, ropa y materiales de construcción. Tenían un hijo que era estudiante universitario y una hija menor. Pero hace un año, todo se vino abajo. El 2 de agosto, el cuerpo de Ruslan Tishenko, de 19 años, fue encontrado en un bosque a 20 kilómetros del pueblo. Según el informe forense, la causa de la muerte fue estrangulamiento. Ha pasado un tiempo. Siempre estoy con él, pero todos piensan que soy fría y sin emociones. Ruslan estudiaba en una universidad prestigiosa y soñaba con convertirse en programador. Al momento de su muerte, acababa de completar su tercer año. Su futuro parecía brillante y lleno de promesas. Ruslan era uno de los mejores estudiantes. Era muy inteligente. Los residentes del pueblo, de aproximadamente 60,000 personas, conocen y respetan mucho a la familia. Así que la noticia del brutal asesinato de su hijo de 19 años se difundió instantáneamente. Nadie lo esperaba. Todos estábamos conmocionados. Ruslan era abierto y confiado. No tenía enemigos, cortés, educado, sociable, podía encontrar puntos en común con cualquiera. Siempre se reía y sonreía. Era un manojo de alegría. El compañero de clase y mejor amigo de Ruslan, Andriy, fue arrestado como el principal sospechoso. Hasta el día de hoy, los padres de Ruslan no pueden entender cómo pudo haber sucedido esto. No puedo aceptar que su amigo haya podido hacer esto. No lo puedo creer. Incluso los padres del sospechoso no pueden creer que su hijo pueda ser un asesino. Eran como hermanos. Arrestaron a su amigo más cercano. Pero ya sabes bien cómo opera la policía. Los psíquicos Kayal Alekperov y Olena Kurilova asumieron este complicado caso. Antes de la investigación, recibieron la foto de Ruslan. No sabían nada sobre la tragedia. No puedo decir si este chico está vivo o muerto. Su mirada es cálida como la de alguien vivo, pero hay frío que viene de abajo. Debería estar muerto. ¿Y si está perdido y necesita ser encontrado? Veo su tumba, pero siento que no ha muerto. Las manecillas de su reloj de vida siguen moviéndose. ¿Podría haber habido un trágico error? ¿Enterraron los padres a la persona equivocada? Después de todo, Ruslan fue enterrado en un ataúd cerrado. El cuerpo estuvo expuesto al calor durante unos 3 días, causando una descomposición severa. Hola. Hola, he estado esperando por ti. Por favor, sostén esto. No puedo respirar. Veo un cuerpo tendido en el suelo. Su cuerpo estaba en terrible condición. Huelo algo horrible. Está húmedo. Hay agua alrededor. Estaba tumbado en lo que solía ser un canal para drenar agua de los campos y hacía hasta 50 grados al sol. Debido al estado del cuerpo, los expertos no pudieron determinar de manera confiable si había moretones, abrasiones o contusiones. Encontraron una fractura del hueso hioides y signos de muerte por estrangulamiento. Veo ese día. Lo invitaron a algún lugar y no estaba seguro de si debía ir o no. Sí. Resulta que el día que desapareció, Ruslan fue a reunirse con antiguos compañeros de clase. Marina recuerda que la noche anterior, su hijo le había preguntado si debía ir. Yo iría si fuera él. Después de eso, Ruslan nunca volvió a casa. Cada día, su madre se culpa a sí misma por haberlo animado a ir. ¿Podrían sus compañeros de clase haber estado involucrados en su asesinato? Un chico lo llamó. Eran muy cercanos. Él fue quien invitó a tu hijo a esa reunión. Sí, era su compañero de clase.
Resulta que Andriy, el mejor amigo de Ruslan, el que ahora está acusado de su asesinato, lo invitó. Su amistad comenzó en los últimos años de la escuela. Después de graduarse, se inscribieron en la misma universidad y pasaron mucho tiempo juntos. A menudo se reunían en la casa de Ruslan. Cada niño que venía se sentía como en casa. Los amaba a todos de verdad. Marina dice que su hijo dudó durante mucho tiempo sobre si asistir a la reunión de la clase. Recibió un mensaje de texto firmado por un compañero de clase. La reunión es esta noche a las 5 de la tarde. Lo que veo en las cartas es una historia de amor. Él tenía una novia, ella es hermosa y tiene el cabello largo. Su relación era muy pura y tierna. Jana tiene ahora 15 años. Un día, ella y su madre vinieron a la ciudad donde Ruslan estudiaba por negocios. Se encontraron en un café. Nos caímos bien de inmediato. Se acercó y comenzó una conversación. Intercambiaron contactos y se separaron. 6 meses antes de la muerte de Ruslan, la familia de Jana se mudó, pero la pareja mantuvo el contacto en línea. Hablábamos todo el tiempo. Siempre había algo de qué hablar. Después de un año de romance a distancia, Ruslan decidió visitar a Jana y conocer a sus padres. Él dijo, mamá, voy a conocer a los padres de Jana y convencerlos de que la dejen venir aquí en verano. Yo dije, Ruslan, ¿no es eso un poco exagerado? Él dijo, mamá, estaré tranquilo incluso si no funciona, pero al menos los conoceré. La madre de Jana dudó durante mucho tiempo sobre dejar ir a su hija. Después de todo, Jana solo tenía 14 años, pero Ruslan logró convencerla de que amaba profundamente a Jana y estaba listo para asumir la responsabilidad por ella. Era un gran amor. Los adultos cedieron y Jana fue a pasar las vacaciones de verano con Ruslan. La trataba con mucha seriedad. La apreciaba. Se amaban. Como Romeo y Julieta. En ese terrible día, Jana se quedó en casa mientras Ruslan fue a encontrarse con sus compañeros de clase. Ella fue la última persona en verlo con vida y la última en hablar con él por teléfono. Él dijo, es extraño, algo sospechoso, no hay nadie aquí. Pensó que le estaban jugando una broma. Yo dije, vete a casa, pero él se negó y dijo que esperaría un poco. Cuando lo llamé después de eso, nunca contestó. Jana comenzó a preocuparse. Le envié un mensaje de texto. ¿Cuándo vas a volver? Más tarde me respondió, sobre las 10. Solo somos 5. Eso me sorprendió. Normalmente terminaba los mensajes con besos o emojis. Le volví a llamar enseguida, pero su teléfono ya estaba fuera de cobertura. Desde que envió un mensaje de texto diciendo que volvería alrededor de las 10, las cosas se sintieron relativamente calmadas hasta entonces, aunque Jana estaba muy ansiosa. Como Jana era menor de edad y la familia de Ruslan había asumido la responsabilidad por ella, dormía en la habitación de los padres. Ruslan se quedaba en otro dormitorio. Siempre que llegaba tarde a casa, intentaba no despertar a nadie. Por eso nadie notó su ausencia hasta la mañana. La familia llamó inmediatamente a su mejor amigo, Andriy, el que había invitado a Ruslan a la reunión. Él dijo, no estaba con él. Le pregunté, ¿qué? Y me dijo que sabía de la reunión, pero que se negó a ir. Preocupada, Marina llamó al profesor de Ruslan. La madre de Ruslan me llamó y me preguntó por la reunión. Le dije que no sabía nada de ninguna reunión. Veo que el chico que era muy cercano a tu hijo, su compañero de clase, ahora está tras las rejas. Se confirmó que en la última noche de su vida, Ruslan se reunió con su amigo y compañero de clase, Andriy. Al principio, Andriy negó haberlo visto, pero luego admitió que se habían encontrado. Andriy afirmó que nadie más se presentó a la reunión. Hacía calor afuera, así que él y Ruslan decidieron nadar en un lago en las afueras del pueblo. Y Ruslan se ahogó. Ese mismo día, los investigadores, junto con sus padres y el sospechoso, fueron al lugar donde Andriy dijo que había sucedido. ¿Qué dijo en el interrogatorio?
Se desnudaron y Ruslan entró al agua primero. Andriy lo vio hundirse de repente. Se asustó y se fue corriendo. No sabíamos exactamente dónde se ahogó. Buscamos en el área tratando de encontrar el cuerpo. El anochecer estaba cayendo y los investigadores decidieron reanudar la búsqueda al día siguiente, pero los padres de Ruslan insistieron en examinar el fondo del lago de inmediato y se ofrecieron a pagar personalmente a los buzos. Andriy reaccionó casi al instante. Dijo, no te molestes. No está aquí. Te lo mostraré. Andriy confesó haber estrangulado a Ruslan. Al día siguiente, llevó a los detectives al lugar donde había escondido el cuerpo. Era un lugar al que era imposible llegar por casualidad para un transeúnte cualquiera. El amigo de Ruslan fue arrestado. Ahora está en detención preventiva y ha retractado su confesión inicial, alegando que fue hecha bajo presión. Todo el tiempo que he estado aquí, sentí la presencia de su hijo. Ahora mismo, su espíritu se está acercando a usted. Está tratando de decir algo, pero no puedo entender qué. Por favor, deme algo que le perteneciera. Estas son las cosas que tenía con él. El día del asesinato. Un espíritu inquieto. Siento su presencia masiva aquí. Sé que tú también lo sientes. Todo el tiempo. Siempre lo veo con un cochecito, riendo y jugando con su hermanita. Básicamente la crió. Sí. Tenían sus propios pequeños secretos. Solía darle pequeños regalos. Estoy simplemente impactado. Su hermana lo ve en sus sueños. Sí, a menudo viene a ella en sueños. Y también visita los sueños de su novia. Me abrazó y me besó diciendo, estoy vivo. No creas a nadie. Recuerda, tuviste otro sueño muy importante. Vi un barranco. Él estaba de pie en lo alto, llamándome. Extendió la mano y dijo, «Mamá, no te preocupes, estoy vivo». ¿Te gustaría que interpretara tu sueño? Lo viste en la cima. El río en tu sueño era el río Estigia, a través del cual el dios Caronte transporta almas al más allá. Su alma no ha cruzado. Está atrapada entre mundos. No está en paz. ¿Por qué? Porque su alma todavía está aquí. Pero, ¿quién mató a Ruslan y por qué? Entre los involucrados en la muerte de su hijo hay un hombre adulto. ¿El hombre está actualmente bajo investigación? Creo que sí. Más de una persona estuvo involucrada en la muerte de tu hijo. Hubo llamadas telefónicas extrañas, pero no al teléfono de Ruslan, sino a los miembros de su familia, posiblemente a su madre o hermana, como si fueran del otro lado. Números no identificados. No pudimos rastrear quién era por eso. Un mes después del asesinato de Ruslan, su hermana de 8 años, Verónica, comenzó a recibir llamadas de un número desconocido. Sus padres temían que el asesino o asesinos estuvieran tratando de intimidar a la niña, así que cambiaron su número, y las llamadas cesaron. Esas fueron llamadas muy extrañas. Eran llamadas del otro lado, y el que llamaba era su hijo. En el 9º día después de la muerte de Ruslan, un icono resplandeciente apareció en la pared de la habitación donde su foto estaba sobre una pequeña mesa. Apareció todos los días durante 7 días. Creemos que debe ser una señal, pero no sabemos qué significa. Aquí está. Ese es el espíritu llegando. Está siendo llamado hacia arriba. Pero todavía está aquí. Cuando alguien muere, debe irse. Los muertos no pertenecen entre los vivos. Mientras estábamos sentados en el cenador, vi el espíritu del niño. Estaba caminando hacia la puerta, llamándonos al bosque. Así que supe que necesitábamos ir al lugar donde se encontró su cuerpo. Ellos lo encontraron allí, en ese lugar.
Sus pertenencias estaban en otro lugar, 103 lugares. A 1 kilómetro de donde se encontró el cuerpo de Ruslan, los buzos descubrieron sus llaves y cinturón en el fondo de un canal de drenaje. Según la versión oficial de la policía, el cinturón fue utilizado para estrangularlo. El día que tu hijo desapareció, fue invitado por un amigo cercano. Ese mismo chico señaló el lugar justo allí, donde se encontraron las pertenencias de Ruslan. Él es el que está tras las rejas ahora, ¿verdad? Se reveló que el sospechoso identificó el lugar donde había arrojado las llaves, las gafas y el cinturón supuestamente utilizado en el asesinato de Ruslan. Los investigadores también encontraron el teléfono móvil de Ruslan y joyas de oro en la casa del sospechoso. La investigación confirmó que el mensaje de texto que Ruslan recibió el día de su desaparición, supuestamente de su compañero de clase, fue en realidad enviado desde el teléfono de Andriy. Había comprado una tarjeta SIM específicamente para ese propósito y firmó el mensaje con el nombre de otra persona. Resultó que ninguno de los compañeros de clase de Ruslan sabía nada sobre la reunión a la que Andriy lo había invitado. Ni siquiera la chica cuyo nombre fue usado en el mensaje que Ruslan recibió el último día de su vida. Después del funeral, descubrí que supuestamente el mensaje había sido enviado desde mi teléfono, pero yo nunca lo envié. La confesión de Andriy y el descubrimiento de las pertenencias de Ruslan en su casa conmocionó a todos los que conocían a los chicos. Ruslan siempre lo ayudaba con dinero, lo invitaba, lo sacaba a pasear y a barbacoas. Andriy probablemente solo lo usaba fingiendo ser un amigo. En mi opinión, Andriy solo era amigo de Ruslan por el dinero. ¿Era realmente posible que Ruslan hubiera sido asesinado por su mejor amigo? Tengo esta sensación paradójica de que la noche en que murió, de alguna manera volvió a casa. Era puro misticismo. La noche en que Ruslan murió, sus padres vieron la luz encendida en su habitación alrededor de las 2 de la mañana. Me desperté y vi la luz en el estudio. Le pregunté a mi esposo, ¿Ruslan llegó a casa? Él dijo, sí, llegó, y me volví a dormir. Todo lo que sucedió se sintió como una fantasmagoría. Para calmar al espíritu, comencé a leer oraciones por los difuntos. Las velas no se encendían. Pero no hay viento. ¿Has visto eso alguna vez? El espíritu las apagó y dijo, no quiero oraciones para los muertos, no estoy muerto. Intentaré sin las velas, pero es muy peligroso. No filmes. Dame tu mano. En los pocos segundos que estuve inconsciente, tuve una visión. Ruslan me dijo claramente, no estoy muerto, estoy vivo. No recuerda el momento de su muerte. Necesito ir al cementerio. Necesitamos mostrarle al espíritu su tumba. Los psíquicos y los padres de Ruslan deciden ir al cementerio de inmediato. Ya es tarde, así que llegan después de oscurecer. Ruslan, aquí está tu tierra. Mira, está justo aquí al lado de ellos. Elena, creo que ahora entiende que está muerto. Está comenzando a recordar todo. Dice que lo atrajeron fuera de casa. Me está contando sobre el mensaje de texto que no escribió. Es muy posible que el mensaje que decía 5 personas vinieron, estaré en casa a las 10, fuera enviado por el asesino para evitar que la familia sospechara que algo terrible había sucedido. Tengo una pregunta para los padres. Está hablando de dinero. Alguien quería mucho dinero. Él dice que le hicieron preguntas sobre el dinero que tenía tu familia. Te cambiaremos por dinero, Talk Team.
Es posible que Andriy le haya contado a alguien sobre la riqueza de la familia, y los culpables idearon un plan cruel. Andriy, como alguien cercano a Ruslan, lo atraería y lo llevaría al bosque. ¿Podrían los psíquicos describir a las personas involucradas en el asesinato? Uno de ellos es su amigo, otro lleva un uniforme y el tercero tiene un pasado criminal. Le pedí nombres, pero él dijo, no sé sus nombres, solo los llama los hombres. Estoy recibiendo las letras A y T. Lo que sucedió será revelado por una mujer. Ella trabaja en el servicio público. Es hora de dejarlo ir. ¿Serán encontrados? Estoy seguro de que los culpables serán castigados. Kajal, date prisa. Antes de irse, quiere decirte que te ama a ti y a su hermanita. ¿Está agradecido por la vida que le diste? Y una nueva vida está comenzando para él ahora en el cielo. Pregunté, ¿qué debo decirle a tu madre? Y él dijo, sigue viviendo. Te está pidiendo que sigas viviendo. Muchas gracias. Estoy realmente agradecido por tu ayuda. Extraños ataques han estado afectando a un niño mudo de 9 años durante 6 meses. ¿Qué fuerza mística lo está asaltando? No. Perderse. Los psíquicos descubrirán un aterrador secreto familiar. Bienvenidos a Investigaciones Psíquicas. Este es Yaroslav. Este niño de 9 años vive en un pueblo ucraniano. A primera vista, no es diferente de sus compañeros. Nació sano y se desarrolló como otros niños. Sin embargo, a la edad de 3 años, dejó de hablar sin razón aparente. Nos dijeron, llevadle a la guardería. Allí socializará con los niños y empezará a hablar. Yaroslav fue al jardín de infantes, pero no comenzó a hablar. Le dieron varios diagnósticos, desde autismo hasta epilepsia. Sin embargo, no mostró síntomas. Si los médicos dijeran, sí, está enfermo, este es el diagnóstico, hasta lo aceptaría. Yaroslav nunca fue a la escuela. Los maestros trabajaban con él en casa y en todos los demás aspectos. Era igual que sus compañeros. Hacía sus tareas, montaba su bicicleta y le encantaba nadar en el estuario local. Pero hace 6 meses, Yaroslav cambió drásticamente, aparentemente de la nada. Comenzaron los ataques. Dolores de cabeza, llanto, inquietud, gritos. Empieza a golpearme, morderme y pellizcarme hasta que sangro. Estoy cubierta de moretones. Nunca había sucedido antes. Saltó en la cama. Mientras estaba acostado, saltó por encima de la cama, 50 o 60 centímetros de altura. Estábamos aterrados. Al principio, las convulsiones ocurrían una vez a la semana. Ahora suceden hasta 3 veces al día. Si llora, es desgarrador. ¿Cuánto puede soportar su pequeño corazón? Estamos cansados de llamar a una ambulancia por la noche. Los médicos todavía no pueden entender qué le está sucediendo al niño. Hemos visto a todo el mundo. Incluso los médicos se niegan a tratarle. Dicen, solo podemos compadecernos de usted. No sabemos qué le pasa a su hijo. Cada día, Yaroslav's ataques extraños se están empeorando y volviéndose más frecuentes. Todo comienza con él mirando fijamente un lugar, sonriendo y luego riendo incontrolablemente. Le pregunto, ¿qué pasa? Me empuja y sigue riendo. Luego comienza a llorar. Ningún medicamento puede detener el ataque o calmar al niño, dice la madre de Yaroslav. Solo algunos analgésicos pueden reducir el dolor de cabeza, pero solo por unas pocas horas. Nos han recetado todas las pastillas imaginables. Y en las últimas semanas, los ataques de Yaroslav se han convertido en una verdadera amenaza para su vida. Se quedará congelado y cubrirá su rostro con las manos. Y simplemente se quedará quieto, sin importar si está al lado de la carretera o en medio de la carretera. Podría venir un coche y él se taparía los ojos. Podría atropellarlo. Tengo tanto miedo por él. Olena cría a su hijo sola. El padre se fue cuando el niño tenía 3 años. Para entender lo que le está pasando a Yaroslav y por qué sufre tanto, la hija mayor de Olena, Tamara, la convenció de recurrir a las personas con habilidades extraordinarias. Tamara ha estado viviendo en San Francisco durante varios años, trabajando en una empresa de logística. Ella visita Ucrania algunas veces al año. Cuando visitó por última vez, su hermano menor estaba bien, pero al llegar a casa hace unas semanas no pudo reconocerlo. Este no es mi hermano. Sus ojos brillan. No es el mismo niño que era hace 3 meses. Es como 2 personas diferentes en un cuerpo. Nadie puede ayudarnos. Estoy pidiendo ayuda a los psíquicos.
Nuestra experta, Hala Polishchuk, comienza a trabajar con la fotografía de Yaroslav. Un chico increíble. Cuando me concentro, veo una imagen de algo parecido a cables en su cabeza. Y esos cables están causando un dolor terrible. Hay algún tipo de magia involucrada. La colega de Hala, la clarividente Sana Shchulikova, se une a la investigación. Es un niño especial, como si viviera entre dos realidades. Es algo conectado a la línea familiar. Hay una energía extraña que viene de la foto y un olor penetrante, como gasolina o queroseno. Veo a un hombre que intenta prenderse fuego, como una antorcha. No tiene sentido. Necesitamos estar allí. Hola. Hola, me alegro de que hayas venido. Gracias por responder a nuestra carta. Por favor, muéstrenos al niño. ¿Podemos entrar? Entra, sí. Resultó que Yaroslav apenas durmió durante toda la noche antes de que llegaran los psíquicos. La crisis duró hasta temprano en la mañana. Es tímido. No tengas miedo. Déjame ver tu mano. ¿Está bien? Bien. Quédate quieto, hijo. Déjame darte algo bonito para que lo sostengas. Ya veo. Está ardiendo. Tiene 9 años, ¿verdad? Sí, 9 años y 3 meses. Justo lo que temía. Necesitamos dejar que el niño se vaya con su hermana para que no se preocupe. Vamos a hablar a otro lado. El niño responde. No está retraído ni agresivo. Está bien mentalmente. Básicamente está estancado. No sabe su camino. Está perdido. Siento que estas desviaciones, como los médicos las llaman, comenzaron cuando tenía alrededor de 3 o 4 años. Luego hubo una pausa, seguida de un aumento. Hace 6 meses, el 21 de diciembre, el supuesto fin del mundo, como decía la gente, empezó a llorar, a gritar histéricamente, a correr, a pellizcar y a morder. Nunca habíamos visto nada parecido. ¿Podría haber sido afectado Yaroslav por la fecha que marcaba el final del antiguo calendario maya, cuando muchos anticipaban el fin del mundo? El 21 de diciembre fue un día crucial porque los planetas se alinearon. Se abrieron canales poderosos y flujos de energía. Es la apertura de las puertas celestiales. Es como una batalla entre la oscuridad y la luz. Y él recibió una dosis de oscuridad. Las fuerzas negativas que descendieron de los cielos dentro de Yaroslav. Por eso el niño necesitaba ser salvado urgentemente. Cuando empiezo a examinar a los hombres de la familia, siento el olor a queroseno o gasolina. ¿Tienen una casa familiar que se está desmoronando? Resultó que cerca de la casa donde viven Olena, sus padres y su hijo, hay en efecto otra casa antigua. Los abuelos de Olena la construyeron hace aproximadamente un siglo. Estaba en buen estado, pero recientemente el techo comenzó a tener goteras y a derrumbarse. Estamos planeando demolerlo. Un hombre solía venir aquí todo el tiempo. Borracho. ¿Era su esposo? Sí, mi segundo esposo. ¿Qué pensamientos terribles tenía? Era verano, hacía calor y se echó gasolina encima. Como una antorcha. Desconfianza familiar. El hombre era celoso. Vino a ti de otra familia, trayendo a sus hijos. Con un niño, sí. Olena se divorció de su primer marido mientras estaba embarazada de Tamara. Él la engañó y la maltrató. Cuando su hija tenía 3 años, Olena conoció a su segundo esposo, Serhiy. ¿Estaba celoso de ti o qué? Sí. Él tenía 12 años más que yo. Él tenía un hijo y yo tenía a Tamara. Pensé que nos uniríamos, pero empezó a tener celos de mí por todo. Olena siempre tuvo mala suerte con los hombres. Esto no era una coincidencia. Oh, Dios mío. El problema estaba en la línea de Olena. Decidí comprobar el destino de Olena. Claramente estuviste al borde de la muerte y... Sí, eso sucedió. Ocurrió cuando Olena tenía 16 años. Estaba estudiando diseño en una escuela técnica. Estaba caminando con una amiga después de clase cuando un hombre con un cuchillo apareció de la nada y las atacó. Falló y empezamos a correr, llorar, gritar. La gente se reunió y escapamos. 2 meses después, Olena casi muere. Un coche negro pasó y alguien me agarró del brazo.
Había 4 hombres adentro. Empezaron a meterme en el coche. Grité. Me solté y ellos se fueron. Olena no sabe quiénes eran esos hombres ni por qué querían meterla en el coche. Esto no se trataba de matarte. Se trataba de mantenerte en constante miedo y sufrimiento. Tuve un sueño en el que vi que se suponía que iba a morir. ¿Por qué le ocurrió todo esto a Olena? ¿Podría estar conectado con lo que le estaba sucediendo a su hijo? Casi quedó discapacitada al nacer y sufrió cuando era adolescente. Me llevaron a la sala de maternidad por la mañana, pero no di a luz hasta casi las 10 de la noche. Perdí el conocimiento al dar a luz, pero uno de los ojos de Olena quedó aplastado. Solo podía ver con un ojo. De alguna manera, Dios la protegió. Resultó que la madre de Olena también sufrió una enfermedad extraña cuando era niña. Ver a un doctor no era una opción en ese entonces, así que un curandero local le dijo a su madre que la llevara a un sauce, que se creía que poseía poderes curativos. Cuando era niño, estuve enfermo todo el tiempo hasta los 7 años. Mi pobre madre me llevó a los sauces y de alguna manera milagrosa me recuperé a los 7. Parece que los niños pequeños de la familia siempre enferman gravemente, haciendo sufrir a sus madres. Pero ellas no mueren, sino que superan la enfermedad, tienen sus propios hijos y estos enferman, perpetuando el ciclo. Era como un bucle. Tenemos que entender por qué ocurría esto. Por qué Yaroslav no superaba su enfermedad y ésta le consumía y destruía por dentro. Alguien anda por ahí. Oh, señor. Vamos a comprobarlo, Hala. Prefiero salir si está bien. Puedes pasar por allí. Oigo voces de niños. Están corriendo allí, haciendo el ruido. Oh, Dios mío. Oh, no. Dos niños están jugando. Los espíritus de dos niños correteaban por la casa. Lo más probable es que Yaroslav también los vea, sobre todo antes de un foot, cuando se congela y se queda mirando fijamente a un punto. Los mira, les habla y juega con ellos. Los espíritus querían desesperadamente que nos fijáramos en ellos para darnos una pista. Esto es simplemente horripilante. Tiraron al suelo una foto o pintura de la pared. Derribaron las cartas de mis manos. Allí murieron gemelos. Murieron uno tras otro, con un mes de diferencia. A los 11 meses y 12 meses de edad. Eran mis abuelas. Poderes. Los gemelos fueron los primeros hijos de la abuela de Olena. Nacieron hace unos 80 años. Uno murió a los 11 meses y el otro a 1 año de edad. En aquel entonces era algo común. En aquella época se consideraba normal que murieran niños pequeños. Cualquier enfermedad que provocara la muerte de un niño se llamaba simplemente enfermedad infantil. Mi hija mayor rara vez visita, pero cuando lo hace, oye pasos debajo de las ventanas por la noche. Los gemelos no murieron sin razón. Se convirtieron en una especie de pago. Resulta que ahora se supone que Yaroslav debe morir. Y la razón es mágica. Hasta donde sé, sana. Una maldición así puede suceder cuando alguien mata a su propio hijo o comete un doble asesinato, como matar a una mujer embarazada. Necesitamos investigar a tu bisabuela. No sé nada de eso. ¿Tienes un cementerio familiar? Sí, está cerca. Los videntes siguen a Olena al cementerio. Hay energía viniendo de aquí. ¿Es esta tu bisabuela? Sí, es ella, María. Sentí que la mujer era responsable de lo que estaba sucediendo en la familia de Yaroslav. Hay una energía femenina aquí. Se siente como una maldición y tanto odio. Talker Ses, ¿está dirigido a ella o viene de ella? A ella. Me mostraron a su esposo.
también murió de repente. Ella se quedó sola con muchos niños para criar y cuidar. Fue muy difícil para ella. La bisabuela de Olena, María, en efecto tenía 5 hijos. Los crió sola y nunca se volvió a casar. ¡Qué fortaleza tenía! Era una mujer de gran voluntad. Estaba sola. Fue difícil para ella criarlos a todos. Tenía miedo de que no crecieran adecuadamente, así que los mantenía bajo un control estricto. ¿Sabes lo que veo? Se suponía que ella debía entregar a su hijo en un acuerdo, como casarlo. Shanna, estás diciendo esto. Y siento una oleada, como una columna de energía que se eleva desde aquí. Vi una imagen. La casa donde vivía la mujer. Un hombre viene a ella y negocia algo como si se suponía que ella debía darle a su hija. Resultó que la abuela de Olena, Nina, vivía en el mismo pueblo. Su casa aún está en pie. Entonces decidimos ir a esta casa. La casa donde vivía esta mujer fue heredada por los familiares de Olena. Ahora la alquilan. Los inquilinos actuales se opusieron a que los clarividentes entraran a la casa, pero les permitieron trabajar en el patio. Inmediatamente me impactó la energía de un asesinato cometido por la dueña de la casa, la bisabuela de María. Se siente como una promesa o un acuerdo incumplido. Mira, por favor, ¿una tumba familiar para una niña? Una joven, ¿ves? ¿De qué promesa están hablando? ¿La tumba de quien ven los clarividentes? ¿Y cómo se relaciona todo esto con lo que le está pasando a Yaroslav, de 9 años? Vi una imagen de un golpe en la cabeza. ¿Estás diciendo que la chica fue golpeada? Prácticamente muerto. La madre la agarra del cuello y comienza a golpear su cabeza contra la pared. Oh, Dios. ¿Estás diciendo que la bisabuela María mató a golpes a su propia hija en esta casa? Sí. Olena recordó el horrible incidente. María tenía una hija mayor. El hijo de Olena se llama Yaroslav y la hija mayor de María se llamaba Yaroslava. La familia la llamaba cariñosamente Yarunia. Murió muy joven porque su madre la golpeó. La golpeó 2 o 3 veces, tal vez en el lugar equivocado, quién sabe, y lloró por ello toda su vida, culpándose por lo que pasó, sintiéndose culpable. El hijo de Olena se llama Jaroslav, y la pariente asesinada también se llamaba Jaroslava. Esto no es solo una coincidencia. La desgracia de la familia comenzó con ella y se supone que debe terminar con él. ¿Pero por qué la madre golpeó a su propia hija hasta matarla? ¿Podría haber sido prometida la niña a alguien para casarse? No lo sé. Escuché que alguien la vio con un joven. Y llegaron a casa y dijeron: vimos a tu psarunja con un hombre. La abuela era muy estricta. Temía que su hija tuviera un hijo fuera del matrimonio. Así que la golpeó cuando regresó a casa. Es completamente posible que María tuviera la intención de casar a Yarunia con un pretendiente rico y la prometiera a alguien. Cuando descubrió que Yarunia ya tenía un enamorado, se preocupó de que quedara embarazada y se enfureció. Pero, ¿cómo está conectado con lo que le está sucediendo a Yaroslav? Yarunja, quien fue efectivamente asesinada por su propia madre, estaba de hecho embarazada. Se dio cuenta de que estaba a punto de morir y que nunca vería a su hijo o se casaría. Y por eso comenzaron a salir maldiciones de sus labios. Maldiciones para que los niños se enfermaran y sus madres sufrieran por ello. Y cada generación perdiera un niño. Esto estaba destinado a llevar a la desaparición eventual de la familia. No murió inmediatamente. Pasó 2 semanas en la cama antes de morir. Le dolía la cabeza. Tenía un hematoma en el cráneo. Y maldijo. ¡Oh, Dios! Maldijo a su madre, a las mujeres y a los destinos de las mujeres. En cada generación, un niño debe morir. Pero mira, la línea de Yaroslav fue esencialmente pagada por los gemelos que murieron antes. Eran 2,
Así que tu generación debería haberse salvado. Y Sana, esto no es solo sobre la muerte. Se trata del sufrimiento de las mujeres, para que conozcan el tormento. Ahora veo. Los cables son su conexión a su linaje. Es como si se metieran en su cabeza. Es una alegoría, un cable que conecta a una mujer con la siguiente, todo a través de la cabeza del niño. Yaroslav nació para salvar a la familia. Es lo que se llama un rescate. Sin embargo, todos los años de vida que Dios le conceda, eso es cuánto durará el castigo de la familia. Realmente, Dios te dio un don en este niño para purificar tu linaje. No debes forzarlo a con fines estrictos. Creo, Hala, que podemos regresar a casa. Trabajaremos con el chico. Los videntes regresaron a Yaroslav durante varias horas. Recitaron conjuros y realizaron rituales. Después, Olena los retuvo un poco más, preguntando cómo interactuar correctamente con su hijo, para ayudarlo, pero sin lastimarlo. Estoy muy agradecida con los videntes por ayudarme. Poner todo en su lugar. Explicar de dónde viene todo esto y quién tiene la culpa. Ahora sé que mi hijo es mi ángel guardián, protegiendo a toda nuestra familia. Una fuerza sobrenatural está intentando arrastrar a un niño al inframundo. Varias veces ha entrado en trance e intentado quitarse la vida. ¿Quién o qué está poseyendo el cuerpo del niño? No te lo pierdas. Los psíquicos descubrirán el escalofriante secreto. Este es Danilo Batula, de un pequeño pueblo en el este de Ucrania. Al niño de 8 años le encanta resolver problemas de matemáticas y cuidar de todas sus mascotas en casa. Rory está mordiendo. Ay. Victoria Batula, de 33 años, tiene 4 hijos, pero no puede dejar solo al pequeño Danilo ni un momento. Ya ha intentado suicidarse 3 veces. Agarró un cuchillo de la cocina y lo sostuvo así, gritando: ¡No se acerquen! No era él. Sus ojos eran diferentes. Era como si alguien más estuviera dentro de él. Era tan aterrador. Ni las súplicas de su familia, ni las lágrimas tuvieron efecto en el chico. Un vecino vino al rescate. Fue horrible. No era Danilo. De alguna manera, el vecino logró quitarle el cuchillo a Danilo. No recuerdo lo que le dije. Fue un shock. Todo comenzó con terribles pesadillas. En sus sueños, Danilo ve constantemente una figura desconocida que lo arrastra hacia el otro lado. No sé quién es. Estoy asustado. Después de estos sueños no puedo dormir. Y entonces me pasan cosas extrañas. Una vez pareció que algo lo empujó hacia un lado, pero no había nadie allí. Victoria está desesperada. Cría a sus 4 hijos sola, porque su esposo la dejó por otra mujer hace años y no le da ninguna ayuda. Y ahora su hijo está pasando por esta dura prueba. Quiero mucho a mis hijos y estoy extremadamente preocupada por Danilo. Me aterra que pueda morir. Victoria llevó a Danilo a los mejores doctores, ahorró dinero para pruebas costosas y consultó con muchos terapeutas, pero todos los especialistas concluyeron que el niño estaba bien, afirmando que todas las pruebas eran normales y que la salud mental de Danilo era absolutamente estable. Realizamos una resonancia magnética y todas las pruebas salieron perfectas. No vemos nada sospechoso. Mientras tanto, el pequeño Danilo sigue teniendo más pesadillas y hablando de su muerte casi a diario, pidiendo que lo lleven al cementerio. Incluso le pide a su mamá que encargue una lápida para él. Dice que necesita encargar una lápida para él. Los psíquicos son la única esperanza de Victoria para salvar a su hijo. Ella grabó un mensaje en video para ellos. Eres mi última esperanza. Por favor, ayuden a mi hermano. Las psíquicas Jana Shulakova y Jana Pasinkova aceptaron ayudar a la familia. Jana partió temprano por la mañana y mientras iba desde Kiev, comparte sus primeras impresiones con Jana a través de Skype. Sintonizo y oigo un sonido extraño. Algo que suena como tonos telefónicos. Y los pitidos terminan con un pitido prolongado.
Siento como si la muerte estuviera al otro lado de la línea. No me gusta la mirada del chico. Siento como si una persona muerta me estuviera mirando. Veo una inscripción. Es un nombre. Danilo. Oh, Dios. El nombre del niño está escrito en una tumba. ¿De verdad Danilo, de 8 años, va a morir pronto? Las primeras 3 cartas, muerte, un camino, ya sea muerte en el camino o un accidente. Y la tercera carta es gemelos. Alto. ¡Baja de la furgoneta! Jonah, te llamaré de vuelta. El motor empieza a echar mucho humo. Todos están en pánico. Acabo de llevarlo a mantenimiento. Todo estaba bien. Quizás haya una fuga de aceite. Afortunadamente, el conductor logró arreglar el vehículo. Parece que está funcionando ahora. Podemos continuar. ¿Pero dónde está Yana? Yana. Necesitamos encontrarla. Yana. Ahí está. ¿Qué pasó? La voz de un niño. Necesito regresar. Tengo que quedarme. Ana, regresemos a la furgoneta. Alguna clase de fuerza trató de detenerme, la que está persiguiendo al niño, Danilo. Pasamos a recoger a Yana Shulikova y nos dirigimos a la casa de Victoria. Hola. Hola. Soy Anastasia. Soy Danilo. La madre de Danilo sale por unos minutos para visitar a una vecina y regresará pronto. Los psíquicos comienzan a sintonizar con la energía del niño. Danilo, querido, mírame a los ojos. ¿Por qué no miras? No quiero. Pronto quedará claro por qué el niño evita el contacto visual con la psíquica desde el principio. Y va a ser una revelación impactante. ¿A dónde vas, amigo mío? Dios mío, ¿qué estás haciendo? Este es Ron. El perro está tratando de decirnos algo. Cuando lo toqué, vi una visión extraña. Un perro blanco similar a él ladrando fuerte. Y a través de esos ladridos, escuché una voz. Quería salvarlos, pero no pude. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Cuando toqué a Danilo, vi a alguien ahogándolo. ¿De qué tienes miedo? Veo a alguien. ¿Ves a alguien? Un chico. ¿Eres el único que lo ve? Sí, solo él lo ve. ¿Y dónde está el segundo niño, el pequeño? Adentro. Los psíquicos encuentran a Endry en el pasillo. El chico parece asustado, aunque estaba jugando tranquilamente afuera hace solo unos momentos. Algo cerca de su habitación asusta al niño. Muéstrame de qué tienes miedo, por favor. Anastasia y yo estábamos durmiendo en la silla. Primero, él tomó mi manta. ¿Sabes quién es? No. Y luego encontré el dibujo. Dios mío, Graves. Danilo, ¿de quién es esta tumba? ¿Quién dibujó esto? No lo sé. Danilo. Durante estos episodios, Danilo hace cosas extrañas y cuando vuelve en sí no recuerda nada. Mi querida, ¿no recuerdas en absoluto lo que te está pasando? Mamá, tengo miedo. Un niño muerto está llevando a Danilo al otro lado. Quizás es su tumba la que Danilo está dibujando. Y cuando pregunté a las cartas de quién era la tumba, saqué las cartas de los gemelos. 2 personas idénticas. En mi camino aquí, ya había sacado las cartas de los gemelos. Y en ese preciso momento, nuestra furgoneta se averió. El mismo chico cuyo casa Danilo intentó detenerme. ¿Quién es ese niño? Mamá,
Tengo miedo. Silencio, silencio. De repente, los utensilios de cocina comienzan a caer del armario delante de nuestros ojos. Saquen a los niños de aquí. Veo una silueta. Un niño simplemente está parado allí. ¿Entiendes? Él piensa que la casa es suya. Hay una tumba en tu propiedad. Sí, hay uno. De hecho, hay una tumba detrás de la casa donde vive la gran familia. Es vieja y descuidada, y parece tener unos 100 años. ¿El niño? Sí, tenía 12 años. Vivía aquí. Los alemanes lo enterraron aquí. Sus intenciones no son malvadas. No tuvo suficiente juego. Quiere una familia. En ese momento, escuché una voz desde la tumba. Ayuda al niño con la ropa mojada. ¿Quién es ese niño? Es como si estuviera intentando mostrarnos algo. No es agua, es barro mojado. El pantano. Ahora lo entiendo. ¿Recuerdas que vi...? Una lápida. Sí, una lápida con un nombre. Danilo. Entendemos de quién estás hablando. Este es Danila Kuznetsov. Sí, eran amigos y asistieron al mismo jardín de infancia. El niño que se ahogó en el pantano. Nos costaba creer lo que acabábamos de escuchar, pero resultó que hace más de un año, el mejor amigo de Danilo se ahogó en un estanque. Y el niño ahogado también era Danilo. Murió cuando tenía 8 años. Desde entonces, ha estado repitiendo que quiere estar donde está Danilo. Decía, mamá, compremos una lápida para mí y para Danilo, y sigue pidiendo ir al cementerio. Necesitamos ver ese pantano. Dejemos a Danilo y a los niños aquí. Entonces, este es el pantano, ¿verdad? Sí. El espíritu nos trajo aquí. Creo que deberíamos protegernos de la presencia de estos espíritus. Por favor, sosténgalo. Hay más de un niño aquí. Pasaron al mismo tiempo. Había varios niños con él. 2. Eran de la misma familia. Eran hermanos. Resultó que 3 niños realmente murieron aquí. Danilo Kuznetsov, de 8 años, y 2 hermanos, Misha, de 6 años, y Maxim, de 5 años. Jugaban juntos en el patio cerca de su casa y de repente, en la tarde, desaparecieron. La mitad del pueblo se unió a la búsqueda. Todos nuestros servicios estuvieron involucrados. Los niños fueron encontrados esa noche en este estanque, a solo 100 metros de sus casas. Los 3 fueron enterrados juntos. Ambos niños murieron de repente en esa familia. Ahora los padres no tienen hijos. La muerte de su amigo fue un verdadero shock para el pequeño Danilo. Según Victoria, su hijo no ha sido el mismo desde entonces. ¿Sabes por qué la carta de los gemelos seguía apareciendo? Los niños deben parecerse. Ambos son rubios. Como hermanos. Eso es cierto. Son muy parecidos. Eran cercanos. Mi primer pensamiento fue que el amigo fallecido estaba llevando a nuestro Danilo con él. ¿Pero por qué? El niño no tiene la culpa de lo que ocurrió. Danilo es el niño con la ropa mojada del que habló el espíritu de la tumba antigua. Ayuda al niño con la ropa mojada. Pero él no es peligroso para el Danilo vivo. No sentí ninguna agresión. Pero, ¿por qué necesita ayuda el difunto Danilo? ¿Cómo pueden los psíquicos ayudar al niño que lleva tanto tiempo muerto? De repente, vi a una mujer sosteniendo al fallecido Danilo de la mano y gesticulando como si dijera que nuestro Danilo no tenía la culpa. Describí a la mujer y Victoria la reconoció. Esa es la mamá de Danilo. Ella falleció después de su hijo. Sí, Nijana. Snitjana, la madre de Danilo, vivió solo 6 meses más, después de que su hijo murió. Cuando los doctores le diagnosticaron cáncer de útero, ni siquiera luchó contra él. Después de la muerte de su hijo, perdió las ganas de vivir. Lloró mucho después de su muerte. Encontró un poema que él escribió. Mamá, nunca jamás te dejaré. No podía entender por qué él fue al pantano. ¿Por qué fueron allí los niños? Todos culpan al fallecido Danilo por la muerte de los otros 2 chicos.
Y ahora, el espíritu de su madre nos ha pedido que la ayudemos a explicar cómo se ahogaron los niños. Sir, ¿conoces a la madre de sus chicos? ¿Qué chicos? Elena, no hablamos con ella. Necesitamos ir a hablar con ella. Unos minutos después, los videntes están en la puerta del apartamento donde vive Olena, la madre de los hermanos fallecidos. Hola. Soy yo, ¿Cuál es tu nombre? Shanary. Gennady. ¿Podríamos hablar de tus hijos, por favor? Este hombre es el abuelo de los hermanos fallecidos. Le resulta difícil recordar la tragedia, pero es esencial que los psíquicos comprendan cómo murieron los amigos de Danilo para salvar al niño que sigue vivo. Necesitamos tu ayuda urgentemente. Fuera de cámara. Misha y Maxim eran la única alegría de Olena. Su esposo los dejó antes de la tragedia. Después de la muerte de sus hijos, se volvió recluida, rezando constantemente y sin comunicarse con nadie. Sus padres están tratando de devolverle la vida, pero hasta ahora no ha funcionado. ¿Podríamos hablar con Elena? Ella no está en casa, está en el trabajo. Si es posible. ¿Tienes alguna de las pertenencias del niño? Uno de ellos fue tras un animal. Un perro, el niño más joven. Recordamos que Jana mencionó un perro anteriormente cerca de la casa de Victoria. El perro ladró fuerte y a través de los ladridos escuché una voz. Quería salvarlos, pero no pude. Ese día, los niños corrieron tras el perro y el perro los llevó al pantano. Algo llamó su atención. Quizás fue un perro. Los lugareños dicen que esto es bastante posible, ya que realmente hay muchos perros callejeros en el pueblo. Hacía un frío tremendo. Era mediados de diciembre. El pantano estaba cubierto con una capa delgada de hielo y decidieron deslizarse. Primero, el niño más pequeño cayó en el hielo, luego el del medio. Danilo intentó salvarlos, pero solo se ahogó. Él no tiene la culpa de sus muertes y quiere que su madre lo entienda. No podíamos irnos sin decírselo a la mujer. Finalmente, Olena contesta el teléfono. Olena. Los psíquicos quieren hablar contigo. Hola, Olena. Todavía guardas rencor hacia Danilo y lo culpas. Pero por favor deténlo porque no fue culpa de Danilo. No quiero hablar de eso. Los psíquicos han dado su opinión, pero aún no han descubierto quién es el niño muerto que está matando al pequeño Danilo. Hoy no paraban de sonarme sonidos extraños en la cabeza, como tonos cortos de teléfono. Me estaban volviendo loco. De alguna manera está relacionado con el peligro que amenaza a Danilo. Tuvimos que darnos prisa para volver a la casa. Para descubrir qué fuerza está trayendo a Danilo al inframundo, los psíquicos deciden realizar un ritual. Danilo, sígueme. Todos los demás, salgan. La madre de Danilo, la abuela y todos sus amigos están rezando por el niño en el patio. Esta mañana saqué la carta de los gemelos. A veces indica que dos almas están en un cuerpo. Dentro del chico vive el espíritu de otro chico que trata de controlarlo, destruyendo su alma a través de la enfermedad o el suicidio. Pero, ¿quién es ese chico y por qué eligió a nuestro Danilo para posesionarlo? Es el espíritu del chico que estaba junto a él en el hospital. Estuvo 3 días en coma. Resulta que en octubre de 2014, Danilo fue llevado de la escuela a cuidados intensivos en una ambulancia. El niño se envenenó con los frutos de una planta tóxica. Solo tenía 6 años. Recogió una fruta de la calle y la probó. Como resultado, casi muere. Pasó 3 días en coma. ¿Sabes qué sonido es ese? La máquina del coma emite pitidos. Cuando Danilo estaba en el hospital, otro niño que estaba a su lado murió, pero su espíritu no quiso irse.
Necesita un nuevo cuerpo. Entonces el espíritu de este niño se le apareció a la psíquica Yana Paschenkova en su camino aquí. Necesito quedarme. ¿Quién estaba en el hospital con él? No vi nada como eso. Danilo. ¿Recuerdas haber estado en el hospital? ¿Recuerdas que otro niño murió? Él estaba conmigo en el hospital. Hablamos un poco y luego, cuando desperté, él estaba muerto. Pero a Danilo lo llevaron al hospital inconsciente. Estaba en coma, y el chico que estaba en la misma habitación con él también estaba en coma y murió antes de que Danilo despertara. ¿Cómo pudieron haberse encontrado? Podría ser en el umbral entre la vida y la muerte. Cuando estás en coma, ya tienes un pie en el mundo de los muertos. Allí es fácil captar cualquier cosa. Una entidad, un demonio o el alma de una persona fallecida pueden instalarse en tu cuerpo. Para evitar que esto suceda, siempre es necesario rezar por los enfermos. El niño, que estaba en la habitación con Danilo, nunca salió del coma y murió. Podría ser que su espíritu, tan ansioso por vivir, se haya unido a Danilo y ahora lo esté llevando al otro lado. Pero, ¿por qué tiene miedo cuando entramos al metro o subimos al autobús? Teme algo. El niño cuyo espíritu vive en el cuerpo de tu hijo murió en un accidente de tráfico. Fuimos al hospital, donde Danilo estuvo en coma hace 2 años. Allí, encontramos a una empleada que aceptó revisar el diario de registro de pacientes. Ella encontró los registros de octubre de 2014. Trajeron a un niño de unos 10 años. Fue atropellado por un coche. No pudimos salvarlo. Pero si es el espíritu del niño fallecido el que está influyendo en Danilo y lo está obligando a quitarse la vida, ¿cómo lo protegen los psíquicos de la muerte? Necesitamos espacio abierto. Con la ayuda de velas de cera y algunos otros objetos, los psíquicos crearon una protección para el niño. No has sonreído en mucho tiempo, pero ahora puedes hacerlo, ¿verdad? Gracias. Estamos tan agradecidos. Por primera vez en bastante tiempo, el niño sonríe. Para las personas con el sexto sentido, esto vale más que 1000 palabras de gratitud. Un espíritu vengativo. Todos los que ven al atleta fallecido en sus sueños mueren. No te lo pierdas. ¿Qué aterrador secreto yace enterrado bajo la casa del hermano de la mujer? Esta pequeña casa pertenece a una familia común de los Yushchenko, Kirilo, el padre, su esposa Tetiana y sus hijos, Kostya de 9 meses y Karina de 5 años. Kirilo trabaja como guardia de seguridad, mientras que Tetiana es ama de casa. Aunque todo en sus vidas parecía normal, la familia había sido superada recientemente por un miedo intenso. Ha habido más de una amenaza a la vida de mi esposa. Todo comenzó hace 6 años. Una mañana, Tetiana se despertó sintiéndose mal. Su temperatura había subido a 40 grados Celsius, así que llamó a un médico. Él vino y bajó la fiebre, pero no pudo explicar la causa. Fue un shock para mí. Poco después, Tetiana quedó embarazada, pero solo un mes después de su embarazo, fue hospitalizada debido a un dolor abdominal insoportable. Todos estaban preocupados. Fue realmente horrible. Los médicos no tenían explicación para lo que estaba sucediendo. Las pruebas de Tetiana eran todas normales. La enviaron a casa, pero pronto los episodios dolorosos se repitieron unas 10 veces. Como una rueda girando, uno tras otro. Afortunadamente, el parto transcurrió sin problemas y el bebé nació sano, pero el peligro continuó acechando a Tetiana. Una noche, de repente se levantó de la cama y, sonámbula, se asomó por la ventana. Estaba dormida, con los ojos cerrados, pero caminaba. Por la mañana, Tetiana no recordaba nada. Kirilo estaba conmocionado, pensando que si no la hubiera detenido, ella podría haber salido directamente. Y, más allá de su hogar, hay una carretera concurrida a solo 100 metros, o un pantano que podría haberla engullido. Tengo miedo de que podamos perder a mamá. Amo a mi mamá. Tengo miedo de que le pase algo.
Kirilo comparte el miedo de su hija porque cada vez que Tetiana está en peligro, él sueña con su hermana fallecida, Natalia. Ella falleció hace 10 años a los 27 años debido a un derrame cerebral repentino. Kirilo luchó profundamente con su pérdida. Fue un shock para mí, un vacío en mi alma. 2 años después de la muerte de Natalia, Kirilo conoció a Tetiana. La vida parecía estar mejorando, pero ahora teme que su amada esposa también pueda morir. Cada vez que veo a mi hermana fallecida en mis sueños, algo malo le pasa a mi esposa. Necesito que vengan los psíquicos. Cuando vengan, protegerán a mi mamá. Las psíquicas, Jana Shulikova y Daman Sipataev, intentarán descubrir la verdad detrás de este misterioso suceso. Veo los ojos de un depredador mirando a su presa, luego un salto. Ataca y lo desgarra. Hay un mar de sangre. Veo la imagen de un árbol, pero es extraño. Se asemeja a una lápida. Tuve una visión de un pequeño patio, una casa y niños jugando. Eran 3. Luego, uno de los pequeños se acercó a mí, tomó mi mano. Y vi una imagen aterradora. Estos niños parecen estar dormidos. Están envueltos en sábanas, colocados en un hoyo y cubiertos con tierra. Sus padres son los que están haciendo esto. El horror me hizo estremecer. Hola. Hola. He estado esperando por ti. ¿Podemos entrar? Sí, por supuesto. Oh, qué sonrisa. Oh, genial. Mira lo que tengo para ti. La hija de Kirilo también esperaba con ansias la llegada de los psíquicos. Algo se siente muy raro aquí. Kirilo recibió recientemente una señal clara sobre su esposa. Kirilo explicó que solo 2 semanas antes de que llegaran los psíquicos, tuvo otro sueño con su hermana. A la mañana siguiente, su esposa volvió a enfermar. Los doctores tuvieron que llevarme de casa con fiebre de 40. Pero ¿por qué los sueños de Kirilo sobre su hermana fallecida siempre presagian desgracia? Una condición en la que sientes que la cabeza se parte. Un dolor insoportable. Mi hermana sufrió una hemorragia cerebral. Según los informes médicos forenses, la causa de muerte fue un derrame cerebral. Natalia vivía separada de su hermano con su pareja. Un día, de repente se sintió mal y llamó a una ambulancia. Luego, en el hospital, ocurrió la hemorragia cerebral. Muerte instantánea. Kirilo se enteró de la hospitalización de su hermana por su prometido. Se apresuró a verla, pero fue demasiado. No noté a nadie a mi alrededor. Fue un gran shock. Era muy disciplinada en los deportes y tenía una fuerte voluntad. Su vida giraba en torno a los deportes. Tarde, Natalia practicaba el biatlón, un deporte olímpico de invierno que combina el esquí de fondo con el tiro con rifle. Fue medallista de plata en los campeonatos europeos y ganó muchas competiciones. Tenía muchos trofeos, la mayoría eran por el primer lugar. 5 años antes de su muerte, Natalia se convirtió en entrenadora de biatlón. Fue su deporte lo que finalmente la llevó a su muerte. Sus problemas de salud habían comenzado en su juventud, desde el momento en que entró en el deporte. Como resultó, Natalia Yushchenko se había quejado de debilidad general y mareos desde que comenzó el biatlón. A menudo tenía dolores de cabeza. Estos síntomas son comunes entre los atletas jóvenes que entrenan en exceso, no descansan lo suficiente y carecen de vitaminas y minerales esenciales. Fue insoportablemente difícil para Kirilo lidiar con la muerte de su hermana. Siempre la admiré. Vivíamos cerca y hablábamos a menudo. El dolor era tan abrumador que en un momento, Kirilo incluso contempló el suicidio. Aceleré mi motocicleta y luego de repente se apagó. Tuve que empujarla a casa, pero al día siguiente arrancó como si nada hubiera pasado. Un paradoja. Kirilo está seguro de que el espíritu de su hermana le impidió morir ese día. Tal vez fue ella quien me detuvo.
Han pasado casi 10 años desde la muerte de Natalia. ¿Por qué ahora aparece en los sueños de Kirilo solo para que algo malo le pase a su esposa después? Tu hermana viene a ti en sueños para protegerte de algo. La hermana de Kirilo, Natalia, no murió simplemente así. Alguna fuerza de otro mundo la tomó. Pero lo más aterrador es que esta misma fuerza ahora está tratando de llevarse a la esposa de Kirilo. Esto es precisamente de lo que Natalia está tratando de advertir a su hermano. En ese momento, escuché risas sonoras. Los niños jugaban afuera. Era la misma risa que había escuchado en mi sueño. Es una señal. Sugiero que salgamos afuera. ¿Viste eso? Sí, niños. ¿A quién ven los videntes? ¿De qué niños hablan? Vamos por allá. Literalmente están huyendo. ¿Pero quiénes son esos niños? ¿Por qué estaban en el patio? ¿Y qué le está sucediendo realmente a la esposa de Kirilo? De repente, tuve una imagen. Una joven rubia, muy delicada. De noche, está dormida en su cama. Luego, como asustada por una pesadilla, de repente se sienta aterrorizada. Fue entonces cuando me di cuenta, al igual que Kirilo, que vio a Natalia en su sueño. Resulta que la hermana de Kirilo tenía una amiga cercana, Olena. Eran muy buenos amigos, muy cercanos. Unos meses después de la muerte de Natalia, comenzó a aparecerle en sueños, y pronto Olena fue apuñalada hasta morir. Cuando Elena fue asesinada, fue otro golpe devastador. Esto es horroroso. ¿Podría la esposa de Kirilo sufrir el mismo terrible destino? Si la hermana de Kirilo también se le apareció a Olena en sus sueños, entonces necesitamos ir a su casa. Allí podríamos entender lo que estaba tratando de comunicar. Kirilo sabe dónde vive la familia de Olena, así que los psíquicos se dirigen allí ahora. Escuché a una mujer llorando, pero no era el espíritu de Natalia o de Olena. Venía de otra mujer. Me di cuenta de que era la madre de la mujer asesinada. ¿Hola? Esta es Lyudmila Borovi. Tiene 55 años y es una ama de casa común. Olena era su única hija, una belleza impresionante, una atleta dedicada y 2 veces medallista en el Campeonato Mundial de Biatlón. Fue medalla de bronce en los campeonatos del mundo y de Europa. En sus últimos años, Olena trabajó como entrenadora en una escuela de deportes para jóvenes. Mi querido bebé, mi pequeña flor, tu mami no puede dejar de llorar. ¿Dónde está mi amado niño? La vecina Olena Demidenko encontró su cuerpo camino al trabajo alrededor de las 6 de la mañana. Inmediatamente llamó a la policía. La policía vino y dijo, tu hija ha sido asesinada. Ella estaba tendida afuera en la entrada. La muerte de Olena Demidenko fue causada por múltiples heridas de arma blanca en el pecho. Vi los ojos de un depredador otra vez. Sentí como si estuviera en la guarida de una bestia donde había destrozado a su presa. El arma homicida no fue encontrada en la escena del crimen. Además, todo el dinero y objetos de valor de su casa desaparecieron. Solo un día antes de la tragedia, el 17 de junio, Olena había celebrado su 28º cumpleaños. Los últimos invitados dejaron la casa de Olena Demidenko alrededor de la medianoche. Ella se quedó con su novio. Por la mañana fue encontrada muerta y el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Olena había empezado a salir con el hombre solo 2 meses antes de su muerte. Decidieron rápidamente vivir juntos. Tuve una visión. Después de cometer el asesinato, el hombre empacó sus pertenencias y huyó. La policía está casi segura de que Olena Demidenko fue asesinada por su pareja, quien tenía condenas previas, incluyendo por asesinato. Según la madre de Olena, ni la familia ni Olena sabían sobre el pasado criminal de su novio. Ella no sabía nada sobre él. Al menos, él nunca mostró señales.
Pero, ¿cómo está conectada la muerte de Olena con lo que le está sucediendo a la esposa de Kirilo? ¿Por qué está constantemente en peligro? Soñó con su propia muerte. Me dijo, mamá, moriré pronto. Lo soñó y me llamó. ¿A quién vio? Natalia, deberías... Las señales que recibió Olena indicaban que estaba siendo perseguida por alguna fuerza de otro mundo. Los psíquicos llegaron al lugar donde se encontró el cuerpo mutilado de Olena Demidenko. Ella había comprado esta casa 2 años antes de su muerte. Ella yacía aquí así. Cerca del cuerpo de la víctima se encontró un bote de gas pimienta. Parece que Olena intentó defenderse de su atacante. El sospechoso del asesinato de Olena Demidenko fue detenido. Fue puesto bajo custodia y la investigación está en curso. En ese momento, tuve una visión de un hombre apuñalando brutalmente y asesinando a personas. Pensé que estaba viendo al asesino de Olena, pero luego me di cuenta de que era otra persona. Aún más inquietante, era un pariente de la víctima. ¿Qué significa esto? ¿Podría uno de los familiares de Olena ser el asesino? El espíritu de Natalia apareció a mi lado. Ella tomó mi mano y me llevó dentro de la casa. Voy a preguntar algo extraño, pero veo a un hombre. Es un asesino. Tiene un cuchillo y sus manos están ensangrentadas. El bisabuelo de Olena era un bandido aterrador. Después de la revolución, robaban y mataban gente en los caminos. El hombre que brutalmente masacró a mujeres y niños es un pariente de la asesinada Olena. Mató personas con la misma brutalidad con la que fue asesinada. Mi pequeña niña. Resulta que Lyudmila siempre había temido que tendría que pagar por los pecados del antepasado de su esposo con la vida de su propio hijo. Cuando me casé, la gente se acercó a mi abuela y le dijo, ¿por qué entregas a tu nieta a esta familia maldita? Natalia sabía sobre esto. Por eso apareció en los sueños de Olena tratando de advertirla. Deja de culparte. Deja de hacerlo. Aquí no tienes la culpa. Pero entonces, ¿por qué el espíritu de Natalia llevó a los psíquicos a la familia de esta mujer? Se suponía que debían ser 3 amigas. 2 están muertas y queda una. La tercera mujer... Ella está en peligro, ¿lo entiendes? Y ella está involucrada en el mismo deporte que Natalia. Es Ana Krivonos. Ella también es biatleta. Recientemente hablé con su madre y ella dijo, vi a Natalia y a Olena en un sueño y me dijeron que no me preocupara, que pronto estarían juntas. Ahora, las 2 advierten que Ana debe tener cuidado. Haremos todo lo posible para protegerla y mantenerla segura. Entonces, el espíritu de Natalia condujo a los psíquicos a la madre de Olena para salvar la vida de otra de sus amigas. Pero, ¿por qué la muerte aún acecha a la esposa de Kirilo? Decidimos regresar a la casa de Kirilo. Gracias. Les deseo todo lo mejor. Que sean bendecidos. Gracias por venir. Cuando los psíquicos llegaron a la casa de Kirilo, había caído la noche. Muchos espíritus necesitan dejar este lugar. Los muertos están atados a él. Resulta que la casa donde ahora vive la familia de Kirilo
fue construida por sus abuelos. La mayoría de la familia vivía allí. Con el tiempo, muchos de ellos fallecieron. Mi tío murió a los 35 años. Se lesionó las piernas con un tronco y desarrolló gangrena. Luego murió otro tío. Se cayó de una escalera. Todos los que viven en esta casa son finalmente llevados por la misma fuerza. Una vez tomó a Natalia y ahora está amenazando la vida de Tetiana. Definitivamente hay alguna fuerza aquí. Tengo la sensación de que siempre hay muchos niños jugando en el jardín, divirtiéndose. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo, si dejas juguetes afuera por la noche? ¿Desaparecen o se mueven a otro lugar? No, no realmente. Una vez más, los psíquicos están viendo niños. ¿Pero quiénes son? La hija de Kirilo y Tetiana también siente una presencia invisible en la casa. Esos niños juegan con ella, y esto es muy peligroso, porque estos juegos podrían llevar a la muerte. Increíblemente, Karina, de 5 años, dice que a menudo ve murciélagos en su habitación. Ella está convencida de que quieren llevarse a su madre. Veo murciélagos a menudo. Juegan con mis juguetes. Si estos murciélagos se llevan a mi mamá, lloraré. Los 3 fantasmas, chicos, están listos para comunicarse. Observan constantemente desde la esquina. Saman, ¿a dónde vamos? ¿Es este el viburnum? Se considera un conducto entre los mundos de los vivos y los muertos. Crece en la propiedad. Fui a cerrar el gallinero, pero no había viburno. Increíble. Entonces, ¿de dónde vino este viburnum en el patio? Veo los fantasmas de esos niños y sus manos están rojas. Parece que están jugando con el viburnum. Son los mismos niños que vi en mis sueños, pero lo que más me aterrorizó fue el hecho de que sus padres los enterraron mientras aún dormían. ¿Cómo puede existir un cementerio en los terrenos de la propia casa? Estos espíritus están sellados aquí. Están atrapados. Los niños fueron enterrados sin una ceremonia adecuada, sin ningún rito. Ahora están atrapados entre los mundos de los vivos y los muertos. Seleccionan a las personas de su entorno que más les gustan y tratan de llevárselas solo para jugar. Por eso la muerte ha visitado tan frecuentemente la casa de Kirilo. Resulta que hace más de 50 años, el tío de Kirilo enterró aquí a sus hijos gemelos. Y un año después, a otro niño. Están enterrados bajo el manzano. Sé que no se les permitió ser enterrados en un cementerio. Lo más probable es que murieran por el síndrome de muerte súbita del lactante. Por eso parecen estar dormidos. Es increíble. ¿Significa eso que cada miembro de la familia en esta casa está en peligro de muerte por el desasosiego de las pequeñas almas? ¿Y por eso Tetiana y posiblemente su hija podrían morir en cualquier momento? Saman y yo decidimos usar fuego para ayudar a las almas de los niños a dejar el lugar donde han estado atrapadas durante tantos años. El fuego abrirá un portal a través del cual sus espíritus finalmente seguirán adelante y nunca más molestarán a la familia de Kirilo. Las llamas se están volviendo verdes. Lo que hemos hecho fue correcto. Gracias. Todo estará bien para ti ahora. Nos ayudaste mucho. Nos has ayudado tanto.